Emma Martínez, un placer y un gusto estar con ustedes en el Viernes de Neurociencias número 57 o número 7 de nuestra segunda temporada de Viernes de Neurociencias. Un saludo especial para todas las personas que se encuentran con nosotros en la sala de Zoom y a quienes se conectan con nosotros a través de nuestra plataforma de Facebook de Happynar. Felices de estar acá con un gran invitado, Julio Cardoso, venezolano viviendo en México actualmente. Julio Cardoso es asesor empresarial con más de 15 años de experiencia en el sector servicios, medios de comunicación y tecnología, mentor en las áreas de marketing, finanzas y oratoria, apoyando con soluciones vanguardistas a emprendedores, pymes y empresas en expansión. Hemos traído este tema a los Viernes de Neurociencias porque nos parece fundamental, todos los que estamos acá. Bueno, vamos incursionando en las nuevas plataformas como Clubhouse, que fue donde conocimos a Julio, donde conectamos con él y hoy tenemos el placer y el gusto y el honor de tenerlo con nosotros en estos Viernes de Neurociencias. Entonces es importante que nosotros todos los que estamos aquí y quienes nos están viendo también a través de Facebook, nos demos cuenta qué tan importante es nuestra voz. Por eso hoy vamos a hablar de tu voz, tu poder. Además, con una voz maravillosa, seductora y hermosa que tiene nuestro invitado el día de hoy. Julio Cardoso, bienvenido a los Viernes de Neurociencias. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias. En esta parte del video, ¿me puedo sonrojar o aún no? Claro que sí, esa es la idea, que pasemos rico, que estemos en un ambiente cercano como en la casa, como todos los Viernes de Neurociencias. En principio, Bueno, Julio, estoy muy complacido por la invitación. Adelante, cuéntame. el auditorio es tuyo, tienes 20 minuticos entonces para que hagas tu intervención y luego dejamos espacio para preguntas de nuestra sala y de las personas que se conectan en Facebook. Bienvenido. Perfecto, entonces si me ayudas por favor para compartir la presentación. Claro que sí, ya te hago co-host. Ya. Ok, entonces vemos acá. Bien, mientras abrimos acá, infórmeme si se ve correcto, porque a veces la tecnología es como que somos amigos ábrelo, y otras veces no. Ábrelo en presentación, ahí está. Allí. Perfecto. Sí, Perfecto, señor. entonces, bueno, en mi caso, soy Julio Cardoso, ya como comentó la doctora María Emma Martínez. Sí, me encargo de dar este tipo de apoyos a empresarios y a pymes y emprendedores. Paradójicamente, mi carrera no va muy relacionada, se pudiese decir, en cuanto a lo que es el tema del entretenimiento y la voz. Sí, no, yo soy contador público de profesión, pero desde hace 11 años me he dedicado a lo que es el mundo de los medios de comunicación, ya como radiodifusor. Tengo una estación de radio en Venezuela, específicamente en la ciudad de Valencia, y eso me ha llevado a tener ya como una estructura tanto en capacitación como locutor profesional y también a poder ver la industria desde otro punto de vista. ¿A qué lleva este tipo de patrones para poder engranar la presentación del día de hoy? Bueno, como a través de tu comunicación, principalmente con tu voz, que viene siendo como tu huella digital, o sea, cada uno de los que estamos en la sala en este momento, tenemos un timbre de voz con una característica en específico, donde se van respetando ciertos patrones y es lo que te hace único. Más allá de lo único que puedas representar a través de lo que estás comunicando, está también el factor de cómo te sientes. Entonces, la presentación del día de hoy está muy orientada hacia el factor de la voz como instrumento. ¿Cuáles pudiesen ser esos tips para poder irlo entrenando o capacitando? Pero si quieren hacer algún tipo de intervención, entiendo que, bueno, ya María Emma como moderadora, al finalizar la presentación, que voy a tratar de ser lo más breve posible, nos estará diciendo dónde podemos verlo en la consulta o en la pregunta que ustedes requieran. Para eso estoy. ¿Cuáles son los puntos básicos que debemos conocer a la hora de adentrarnos en cualquiera de los modelos, ya sea comunicación interpersonal con nuestra pareja, con nuestros empleados, con nuestro equipo de Clubhouse, con todo? Primero, conocer cuál es nuestra principal herramienta. Bueno, si yo voy a utilizar la voz solamente para comunicar, o en mi caso, que lo utilizo como locución profesional, ya como un producto, ¿cómo puedo entonces empezar a comunicar bajo ese conocimiento? ¿En relación a qué? ¿Cómo hago la diferencia entre proyectar la voz o gritar? Si yo estoy gritando, ¿cómo empiezo entonces a afectar mis cuerdas vocales? Que eso puede entonces, nos puede aquí apoyar la doctora, en lo que sería una difonía. Entonces ya a la hora que me voy a presentar o quiero dar un mensaje, tengo un filtro o una barrera que está haciendo de que el mensaje no llegue de forma correcta. Eso como punto principal.
saber cuáles son los puntos a la hora de descansar correctamente, de hidratarla correctamente, cómo tener esa alimentación también acorde a lo que es nuestro instrumento, que es parte de nuestro cuerpo humano, al conocer ya, bueno, lo que es respiración diafragmática, lo que es las cuerdas vocales y la faringe, entre otras cosas. ¿Qué otro punto es importante a la hora de proyectar un mensaje? Bueno, conocer cuál es el propósito de lo que yo quiero comunicar y en base a qué estoy orientando mi argumento. Esto es básico para todo, incluyendo la charla del día de hoy de neurociencia número 57. Bueno, tiene un propósito. ¿Cuál? Conocer la voz para ver por qué eso me puede dar poder o me está dando poder. ¿Y bajo qué argumentos? Bueno, estoy desarrollando una especie de guión para poder dar a conocer a través del mensaje que transmito con mi voz, acompañado con herramientas digitales, cómo hacer llegar un mensaje en específico. Hoy día lo podemos ver claramente en una de las herramientas que tiene mayor auge a nivel auditivo, como es el caso de los podcasts. Bueno, cómo a través de un podcast yo estoy teniendo una información en específico que quiero escuchar y cómo ese interlocutor me puede atrapar a través del mensaje que está dando a través de su voz. Otro campo que también es interesante es el factor de los audiolibros. Son resúmenes o en este caso libros de textos completos, pero si la lectura que está haciendo la persona que lo interpreta no hace match, el libro puede ser genial, pero digo, no lo escucho, lo compro. Son esos factores que estamos viendo en relación al propósito, a la coherencia. Y ya como tercer punto, no es el último, pero dentro de este top 3 serían uno de los más importantes, es cómo emplear su uso con responsabilidad. ¿Qué pasa? Si nos vamos a otra rama del uso de la voz, que sería la oratoria, hay aproximadamente 75 modelos de oratoria. Puede ser persuasiva, puede ser inclusiva, hay distintos puntos. En mi caso como venezolano, y la doctora Edith me podrá apoyar en este tipo de referencia, en una oportunidad estuve en compañía con un profesor de oratoria que se encuentra actualmente en Lima. Y él, dentro de su introducción a la clase, decía, mira, estos son los 75 modelos de oratoria. El presidente, que en algún momento estuvo en vida en nuestro país, sin irnos muy a temas políticos, Hugo Chávez, él dominaba 45 modelos de oratoria, de esos 75. Por esa razón, su poder de convicción hacia las masas era tan contundente. Por eso su nivel de credibilidad era tan contundente. Si nos vamos a otro modelo aparte, tampoco de mucho agrado, lo podemos ver con Adolfo Hitler, como a través del modelo de la comunicación y la oratoria, que va de la mano con el factor publicitario, que es como tantas veces dices una mentira hasta que se convierte en verdad, terminas entonces tú creyéndote el discurso, pero a través de la voz. Por eso es importante esta inferencia que estoy realizando en cuanto a cómo tener un uso responsable. Porque una vez que ya tú te vas capacitando, si no lo haces de forma consciente, puedes entonces empezar a hacer publicidades engañosas, empiezas a hacer transacciones incorrectas, o en este caso, bueno, los que quieran ser muy picaflor, ¿verdad? O ser muy galantes, entonces dices, bueno, agarro y endulzo los oídos de cuantas señoritas, o las damas endulzar los oídos de cuantos caballeros, pero es porque estás utilizando ya eso como un arma con una finalidad en específica. Vamos a mover un poco acá. Ok, ¿qué es la voz como significado? Bueno, es un sonido producido por el ser humano o los animales cuando el aire es expulsado a través de la laringe que hace que vibren las cuerdas vocales. Entonces, ok, el sonido de un mono, el sonido de un delfín, se puede traducir como que esa es su manera de comunicación. Al emitir un sonido, se transforma en voz. Que no se le entiende o uno no entiende ese lenguaje. Ok, pero ellos tienen una forma de comunicarse. Nosotros tenemos otro tipo ya de comunicación desarrollada, porque entonces ya hay un idioma, hay una forma de cómo gesticularlo, a pesar de que por lo menos los que estamos acá en esta sala estamos en diferentes países, cosa que me ha sucedido por lo menos cuando he vivido en Uruguay o en este caso en México, hablamos el mismo idioma, que es el español, pero tenemos significados diferentes y en ocasiones tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos diciendo porque no siempre nos van a entender o en ocasiones van a haber frases que son de poca cortesía o son ofensas. Entonces es parte también de cómo conocer lo que nosotros queremos expresar, va de la mano con el propósito.
Otro significado, bueno, esa calidad de timbre o la calidad, timbre o intensidad de ese sonido. Bueno, fisionómicamente o corporalmente mi tono de voz tiene un tono grave, tiene un tono con cierta fortaleza. Bueno, porque ya naturalmente viene así. En el caso de cada uno de los que están acá, tienen un tono de voz particular. No es porque, bueno, tú creaste esa voz para ser locutor de radio. Bueno, hay voz impostada, como lo que escuchábamos hace muchos años de nuestros locutores, como hoy día lo que se vende es que mientras más natural tú hables, mejor vas a enganchar. Entonces ya ahí se une una rama del marketing o una rama del branding personal en relación a lo que tú quieres proyectar como individuo, forjando una reputación en relación a lo que tú comunicas con tu voz. Fíjense en este mensaje. Un mensaje modulado capta mucho mejor la atención de un auditorio. Entonces, ¿cómo a través de ese argumento que nosotros estamos creando, que estamos estructurando, podemos verlo en el mejor modelo que a mí me encanta, que son las charlas TED, las TED Talks? Te hablan de que tienes 14 minutos o hasta 16 minutos para llevar un mensaje. ¿Cómo tú armas esa estructura? ¿Cómo lo comunicas? A pesar de que puedas tener unas presentaciones espectaculares y puedas tener parte del acondicionamiento del show, el protagonista es cómo tú llegas ese mensaje a la audiencia, captando factores principales. Tú no eres el protagonista, sino que estás haciendo que el héroe de la historia sea otra persona. Pero entonces es cuando viene otro factor de la comunicación a través de la voz, que hoy día se conoce como el storytelling, que es el narrar una historia, y tienes también una evolución que ha nacido entre el 2020 al 2021, que es el history doing. Entonces, ¿cómo a través de esta estructura? Los invito a que lo investiguen, pero es parte de lo que son las nuevas tendencias que van de la mano con el marketing 5.0. Acá se me sale ya la vena del consultor de marketing. Philip Kotler ya desarrolló lo que es el marketing 5.0, donde ya no es en función al producto o cuál es el beneficio hacia el planeta, sino ya como qué aporte a través de esa comunicación te está llegando a ti como individuo en todos los sentidos en 360. Entonces, la voz es además un potente instrumento que podemos utilizar para captar y mantener la atención con los interlocutores y para complementar, reforzar y matizar los mensajes orales, especialmente relevantes en los discursos públicos. ¿Qué sucede? Gracias a todo este avance tecnológico, esto es un discurso. O sea, la diferencia es que yo no estoy en un estrado y ustedes no están en un auditorio. Pero bajo lo que son los modelos online, estamos presenciando como una pseudo masterclass donde tengo su atención y están viendo exactamente algunos puntos que ya conocen y están reforzando o que quizás para otros no desconocían y tienen la apertura completa a ver qué onda con la voz. Punto principal a nivel de fisionomía corporal para poder entonces empezar a utilizar la voz. Algo que sucede, por ejemplo, yo doy clases a través de lo que es formación de programas de radio y creaciones de podcast desde cero. ¿Cuál es una de las grandes diferencias o valores exitosos que a mi modelo ha funcionado dentro del equipo? Que no es, bueno, tú montas el podcast de esta forma y te enseño la parte de técnica. No, es que primero vamos a ver de dónde nace. Si tú como individuo conoces tu cuerpo y conoces cómo haces la herramienta de uso correcto con tu voz, ese mensaje acompañado con la estructura técnica, ¿cómo puede ser un producto exitoso? Entonces, ¿de dónde nace la voz? ¿Cuál es nuestro combustible? El oxígeno. Entonces, si sabemos respirar y sabemos exactamente cómo llevar el mensaje, o sea, ¿qué pasa si yo no tuviese una educación respiratoria para la comunicación? Me estaría quedando corto de aire. Entonces te estoy diciendo, porque ustedes saben que la respiración diafragmática, ya ahí perdí la coherencia del discurso. A diferencia de que, bueno, si ustedes saben que la respiración diafragmática haces una pausa, que el silencio también es un punto interesante, que lo vamos a ver más adelante en cuanto a la comunicación, empiezas entonces a captar la atención. Un ejercicio sencillo de lo que estamos observando acá en cuanto a lo que es la respiración diafragmática. Tenemos el hábito de respirar de manera pulmonar, pero el diafragma es un músculo que se encuentra debajo de nuestras costillas. Me voy a levantar un momento, sería más o menos en esta zona. Entonces, cuando nosotros respiramos, lo que hacemos es contraer ese músculo para que nuestros pulmones
ingrese mayor cantidad de aire. ¿Sí? Entonces, al tener mayor capacidad de retención de aire, nosotros vamos a poder dar comunicaciones más extensas, o es lo que vemos diferenciando entre una persona educada para comunicar, así sea que quieran ustedes mismas, que son autoras de sus libros, narrar sus propios audiolibros. Bueno, ¿cómo puedo yo entonces hacer llegar mi mensaje para esa estructura? Porque es parte de su marca personal. Entonces, haciendo rápidamente un ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Si gustan, pónganse de pie en cada uno de sus puestos. Vamos a hacer un ejercicio breve. Me acerco acá al micrófono, entiendo que hay ruido exterior. Bueno, vamos a tomar aire por la nariz, pero debemos estar muy pendientes de no levantar hombros ni no ensanchar pecho. Lo que vamos a hacer es que nuestra barriga, nuestra panza se va a inflar. Hago yo el primer ejercicio y luego lo hacemos en conjunto, ¿va? Entonces, tomamos aire por la nariz, me pongo de este lado para que vean mi panza. Entonces, tomamos aire por la nariz, ven cómo se infla, retenemos por inicialmente 3 segundos, 1, 2, 3, y vamos a empezar a expulsar por la boca como si estuviésemos soplando un popote, una pajilla, un pitillo, como se conozca en su país, muy levemente, así. Levemente, hasta que te quedes sin aire. Eso lo vamos a ir haciendo de forma repetitiva. Voy entonces a hacer a la cuenta de 3, vamos a retener aire por 5 segundos y vamos a irlo expulsando, ¿va? Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tomamos aire por la nariz. Retenemos por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Expulsamos por la boca. Lentamente. Hasta que no nos quede nada de aire y relajamos nuestro cuerpo. Soltamos cuello, movemos brazos y vamos haciendo estas repeticiones. Ya si gustan pueden tomar asiento. Vamos a ir haciendo estas repeticiones de manera progresiva porque ¿qué pasa? Si hacemos el ejercicio de manera excesiva, todo en exceso es malo, hasta tomar agua en exceso es malo. Si lo hacemos de forma excesiva podemos empezar a marearnos. Entonces, en relación a nuestro hábito que vamos a ir creando, vamos a ir realizando ese tipo de ejercicio. Lo puedes hacer en el carro, lo puedes hacer en la fila que estás haciendo para el supermercado, lo puedes hacer mientras estás redactando una carta. Simplemente es que lo hagas de forma consciente. Y tomando en cuenta que si estás subiendo hombros o estás ensanchando pecho, de esa forma te está dando una indicación de que lo estás haciendo de forma incorrecta. Entonces, en función al top 4 que tenemos acá de mano izquierda en la presentación, coloca tu mano sobre el abdomen, inspira profundamente y nota cómo el abdomen se hincha, la panza. Retén el aire unos instantes, podemos hacer retenciones de 3 segundos, luego pasar a 5, luego pasar a 7. Todo va a ir en función al hábito que ustedes quieran ir desarrollando a lo que es el conocimiento de su cuerpo. Y relaja el vientre y expulsa el aire. Nota cómo el abdomen se deshincha. Para mayor información pueden ir buscando en Google o con mucho gusto a través de mis redes sociales o por medio de Ángela y María Emma podemos ampliar un poco más este tipo de tema. Otro punto muy importante, el mítico Mick Jagger. ¿Qué pasa con la voz? Debemos saber también cómo es nuestra velocidad y ritmo para que sea un mensaje contundente. Si yo estoy, porque ustedes saben que el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la voz, ustedes van a decir qué aburrido es esto. Entonces, ¿cómo tú le pones intención? ¿Cómo le pones velocidad y ritmo? Pero no todo el tiempo puedes estar hablando así. O sea, imagínate que, no sé, viene a un familiar y se le murió otro familiar. Oye, qué bueno, mira, mi sentido pésame. O sea, no tiene coherencia el pésame, así como, bueno, me estás dando un pésame muy alegre. No, bueno, todo va a ir en función al contexto. Eso lo debemos conocer. Entonces, si estamos acá bajo una estructura de comunicación, casos como las salas de Clubhouse, que se nos abre el micrófono y nuestra única carta de presentación de primera mano de que si enganchas o no es a través de la voz, ¿cómo vas a tener entonces tú un ritmo, una intención y una velocidad que vaya acorde con lo que tú quieres comunicar? Porque si me abren el micrófono en el Clubhouse en este momento y dicen, ok, perfecto, mira, te voy a invitar a esta sala que tengo un curso luego de 2 horas y me gustaría mucho que estés con nosotros. No te engancha.
sea, el poder de... Es que vinieron solo 3 personas. ¿Quién? Bueno, mi primo, mi mamá y mi hijo. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo empiezas tú a generar ese tipo de interacción para atrapar público? Es por ello el uso responsable de la voz, pero también va a ir en función al contenido que tú quieras expresar. Entonces, cada escenario va a ser un traje a la medida. ¿Ok? En este caso podemos ver la velocidad y ritmo que aplica Mick Jagger, pero podemos ver otro tipo, no sé, en Colombia, Felipe Peláez. Felipe Peláez no me va a cantar Simpatía por el Diablo al mismo estilo de Mick Jagger. A lo mejor hace una versión cumbia y exitoso, pero es porque ya conoce su ritmo, su público y su intención y le pone su toque. Entonces, cada uno es un traje a la medida. El silencio es otro factor fundamental. Primero, para no atropellar las palabras. Segundo, para darle la esencia y el mensaje correcto. Entonces, fíjense cómo terminó la esencia y el mensaje correcto. Entonces, ya queda el mensaje. Si yo empiezo a intervenir la esencia y el mensaje correcto de cómo se utiliza el silencio, porque todo está bien, junté muchas palabras y dice, ¿qué me quiso decir? No llega el mensaje de forma correcta. Entonces, el silencio juega también una parte fundamental en cuanto al uso de nuestra voz. Por ello, debemos saber cómo respirar para que el silencio sea colocado y apropiado en el momento correcto, no cuando nos quedamos sin aire, porque estamos haciendo uso del silencio, pero es de forma irresponsable porque simplemente no estás educado o no has educado tu instrumento para hacer llegar un mensaje de forma efectiva y eficaz. Usos frecuentes hoy día con la voz. Bueno, a través del formato de podcast, ya estuvimos hablando un poco de eso, las conferencias y charlas presenciales, ya seas como maestro de ceremonia, como orador, o simplemente, bueno, te tocó ser el showman o el showwoman de esa sala en ese momento. ¿Cómo haces presencia a través de radio o a través de grabaciones de podcast en tu home studio? Y como podemos ver en la imagen inferior izquierda, las salas, las famosas salas de Zoom, donde Zoom a través del COVID, bueno, ha incrementado sus acciones en la bolsa de valor de forma espeluznante y hoy día ya es una comunicación bastante normal el hecho que tengamos este tipo de conexiones como la que estamos teniendo justamente en la invitación del día de hoy. ¿Cuáles son algunos tips? Acá te dejo algunos tips en cuanto a lo que pudiese ser la educación o el mantenimiento correcto para tu voz. Primero, beber agua y evitar el alcohol. Al mantener un buen estado, exactamente, al mantener un buen estado de hidratación, eso asegura una óptima lubricación de las cuerdas vocales. Evitas que tengas algún tipo de resequedad, agotamiento o cansancio, que si lo haces de forma irregular puede transformarse en inflamación. De hecho, como anécdota, yo realizo actualmente 2 podcasts, uno a nivel de entrevistas y otro a través de relato de artistas que se le hicieron una sesión fotográfica con un fotógrafo profesional hablado por Canon. Uno de los estudios que se hicieron o de los relatos que estuvimos abordando fue con Kalimba. Kalimba es un artista mexicano ya bastante reconocido, donde en alguna oportunidad él hizo un uso tan irresponsable con su voz que el doctor le dijo, tú cantas una semana más y pierdes la voz, porque ya estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano del uso de su voz como canto, donde sus cuerdas vocales ya estaban prácticamente ensangrentadas, tenía hemorragias. Y si no tenías entonces ese cuidado, pierdes la voz. Imagina a un cantante que es principalmente su carta de presentación. Si no lo cuidas, lo puedes perder. Entonces, por eso es que están estos tipos de servicios de otorrinos o fonoaudiólogos, donde por lo menos en Colombia, específicamente en Bogotá, tengo el placer de conocer a algunos locutores muy reconocidos. Hay un lugar que se llama El Locutorio, donde Alex Pinilla, que es su presidente, lo llama como el gimnasio de la voz. Entonces, de esta manera, tienes ya lugares en específicos de cómo ir haciendo ese abordaje. Continuando, es por ello que se recomienda reducir el consumo de aquellas sustancias que producen deshidratación, como las bebidas alcohólicas o las que contienen cafeína. Un punto interesante con el café es que te ayuda mucho a salivar, salivas mucho. O sea, no es que no tomes café, pero sí trata de que por lo menos un par de horas antes de dar una ponencia o dar una conferencia, evite el café. ¿Por qué? Porque la sustancia del café te ayuda mucho a salivar más de la cuenta.
Y si vas a hacer alguna grabación o vas a hacer alguna presentación, puede que empiece ese sonido desagradable. Entonces ya eso te quita seriedad en cuanto a lo que es tu mensaje. Entonces ya es como tips. Además de reducir el consumo de alcohol, que tiene muchos beneficios, más allá del cuidado de la voz, ¿ok? Que sea con moderación. No fumar, el tabaco produce cáncer de pulmón y garganta, y en particular en muchos otros órganos. En concreto, da lugar a cambios permanentes en el tono de la voz, su naturaleza y su capacidad. Entonces, ya acá creo que no tenemos que ampliar mucho el detalle. Sabemos que el cigarrillo es malo. Entiendo que a quienes padecemos de algún tipo de exceso de creatividad o ansiedad, lo pudiésemos haber visto como un gran aliado, pero no, con el uso de la voz no va ni con el uso de otras cosas. No hacer mal uso de la voz. La voz no es indestructible. Acompañando con lo indestructible, si lo mantienes bajo una educación correcta, tu tono de voz, ya una vez que llegas a la edad adulta, no envejece. Entonces, quienes trabajamos con esto, por eso tú ves en doblajes de películas que tú dices, bueno, pero Morgan Freeman sigue haciendo el mismo tono de voz de este actor y de este actor y de este actor, pero ¿cómo es eso si pasan los años y suena igual? Eso es parte del truco, ¿no? O del secreto. La voz no envejece. Entonces, la voz no es indestructible, por lo que hay que intentar no gritar ni elevarla mucho cuando te estás en ambientes ruidosos. Si notamos que nuestra garganta se reseca mucho o que la voz se está volviendo ronca, debemos dejar de hablar. ¿Qué es lo que te está indicando acá? Que estás haciendo un uso incorrecto. Estás buscando gritar y no proyectar. No hidrataste de forma correcta y por ende tampoco descansaste por lo menos entre 7 a 8 horas para que no se te canse tu instrumento. Dormir suficiente, la voz es muy sensible a la falta de sueño. Dormir menos de 6 horas produce predisposición a padecer lesiones vocales. La voz se produce por el movimiento continuo de dos músculos alojados en el cuello. En el caso del hombre se mueven, se abren y se cierran en razón de 90 a 120 veces por segundo. Y en la mujer de 160 a 190. Acá no sé si es que las mujeres hablan más que los hombres, pero esto es parte del dato clínico de que estamos haciendo referencia. Entonces, eso nos lo explica prácticamente el texto. Entonces, este complejo sistema fonatorio que trabaja con estas capacidades requiere episodios de descanso y reposo. Esto que se consigue fundamentalmente cuando se duerme. Entonces, ¿qué quieres hacer? Bueno, te invito a que empecemos ya a entrenar directamente tu voz con estos pequeños tips que te he ido mostrando en esta presentación bastante fácil porque me interesa mucho conocer cuáles son sus dudas. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo un entrenamiento breve para principiantes y no principiantes? Los tips anteriores que ya más o menos estuvimos hablando, principalmente el de respiración. ¿Cómo puedes hacer tu entrenamiento vocal? Acá la recomendación sería leer de 10 a 15 minutos diarios frente al espejo en voz alta. ¿Cuál es la mejor herramienta? No necesitas un estudio de grabación extremadamente profesional de $15,000. Ya con tu teléfono celular puedes empezar a grabarte y a escucharte y ver si tu dicción, modulación, respiración y todo lo que compone este tipo de arte lo estás haciendo de forma correcta, y si no es así, cómo empezar a acercarte cuando vas monitoreando tu forma de hablar y tu forma de expresarte, a cómo quisieras que llegue el mensaje y a cómo está llegando en este momento. ¿Por dónde empezamos? Puedes empezar creando un podcast, puedes empezar como invitado en un programa de radio, puedes empezar como moderador en alguna sala de Clubhouse, o como lo que estamos el día de hoy, como nuestra moderadora María Emma, que lleva, digamos, el control y la batuta de esta conferencia en la tarde de hoy. Entonces, creo que fui lo suficientemente breve, llegué a mis 20 minutos o un poquito menos. Muchísimas gracias. Actualmente, bueno, estoy dando este tipo de talleres o de clases para las personas que quieran aprender a crear su podcast. Ahí están mis teléfonos de contacto. Para mayor información, lo podemos hacer a través de Ángela o de María Emma. Esto es todo por el momento y bueno, así finaliza mi presentación por el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Maravilloso todo lo que nos enseñas hoy. Creo que es supremamente importante para los que estamos en sala. De alguna manera todos tenemos que tener un buen cuidado de nuestra voz,
bueno, así no sea speaker o así no vaya a ser un podcast, de todas maneras, si soy em, en mi ejercicio profesional, todo el tiempo estoy hablando, ¿cierto? Con mis pacientes. Y de la calidad de mi voz también depende que el mensaje llegue de la manera adecuada, que se movilice la emoción, en fin, ¿cierto? Creo que me parece súper importante y súper interesante para nosotros esta información que tienes tú. Siempre he querido hacer mis libros en audiolibro, me parece súper interesante poderlos grabar en mi voz, me parecería súper chévere, ¿no? O sea, no que otra persona lo haga, sino yo misma hacerlo y de pronto crear unos podcasts con eso, se me acaba de ocurrir como la idea. Gracias. Claro, Igual, pues, bueno, de pronto te contactaré para que nos guíes en ese proceso que me parece muy interesante. Doctora perfecto. Edith Morales tiene su manito levantada, por favor. Adelante, doctora. Ya te di acceso. Ok. Julio, Dígame. quiero felicitarte por tu ponencia. Muchas gracias. En 20 minutos, desglosar una información que es bastante extensa, sobre todo los tips que tú das, que tienen su basamento netamente en el conocimiento científico, médico, en el área de la fonología y la otorrino, pues, en Sí, línea general. otorrinolaringología. Sí, a veces se me traba un poquito la palabra, ¿no? Ok. Pero me gustó muchísimo la forma tan sencilla como desglosaste la información y sobre todo que en este medio en el que nos estamos desenvolviendo actualmente, que el mundo cambió y que la era digital nos ha llevado a pasos muy acelerados, el tener que usar las redes sociales, el vernos obligados a ver de qué manera podemos defendernos en esta selva actual, pues Selva de concreto. selva de concreto, pero como te digo yo, una selva digital también, porque es un mundo nuevo en donde tenemos que exponernos todos los días para que nos conozcan. Claro. Y estamos viendo que hay como una sobrecarga en las redes sociales. Hay material bueno, hay material regular, hay material malo, pero bueno, cada quien, que hay un público específico para cada target en particular, pero de verdad que es un refrescamiento lo que tú has hecho en este tipo de conocimientos. Orgullosamente venezolana, al saber que un venezolano nos está representando muy bien en otras partes Muchas del gracias. mundo. Y bueno, y te deseo todo el éxito del mundo. Preguntas no tengo porque realmente toda la información que tú dijiste en la conferencia no me dio pie para hacerte ningún tipo de pregunta realmente, porque demasiado bien la exposición. Demasiado Gracias bien. por lo que me toca. Muchas gracias, doctora. Un placer. Edith, muchas Igualmente. gracias. Un abrazo fuerte para ti. Gracias por tu intervención. Ignacio Martínez, te abro el micrófono. Ábrelo, por favor. Ahí te solicité para que hagas tu intervención. Hola, Ignacio. Gracias. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Oye, te mando un saludo desde República Dominicana. Oh, muy bien. Muchas gracias. Tengo muchas intenciones de conocer las playas de Punta Cana. Ah, qué bueno, qué bueno. Ven para acá, ven para acá. Estoy a tu orden. Yo estoy en Muchas Santo gracias. Domingo. Ok, ok. Okay. Oye, Julio, te felicito por tu charla. Mi pregunta es esta. Para Adelante. ti, ¿cuál es el mejor tono de voz en una situación de exponencia o simplemente comunicación? Porque tú sabes que muchas personas tienden a modular la voz, ponerla bonita. Ok, frente a un escenario, ¿qué hacer con la voz? Bueno, Gracias. muy buena tu pregunta y todo va adaptándose. Si nos vamos a hacer una comparación en términos digitales, la fórmula correcta que se utilizó en Instagram en el 2020 ya hoy día prácticamente no sirve, porque fíjate que a través de los cambios de algoritmos y la funcionalidad en cuanto a los Reels, cambió por completo el escenario. Lo mismo sucede con la voz. Si nosotros teníamos una estructura en cuanto a lo que es la oratoria, yo estoy, digamos, identificando o estudiando dos tipos de modelos de expresión que hoy día está tanto la oratoria como época vigente, antigua, por decirle un nombre, y el nuevo nacimiento del public speaking, que es como que la antítesis de la oratoria.
¿Qué pasa? En la oratoria tú veías como que tengo que tener mi discurso, cómo tengo un traje en específico, cómo me dirijo con respeto ante la audiencia, porque el día de hoy yo como maestro de ceremonia, el doctor Ignacio Martínez nos va a representar su plática de bla. Ya eso hoy día no vende, a menos de que sea un público en específico que va adaptado a ese modelo. El mejor ejemplo, casos políticos. Bueno, me voy a referir a un medio donde todos son licenciado, doctor, maestro, mi PhD, o sea, ya tienes una estructura muy, ¿cómo se le llama esto? O sea, muy diplomática, pero también dentro de lo serio no te quieres salir de esos patrones, caes en burocracia, es la palabra que quería buscar. A diferencia del public speaking, donde empiezas ya con esta naturalidad, o sea, lo que yo estoy realizando en este momento es public speaking. Yo no sabía qué tipo de público me iba a encontrar el día de hoy. Simplemente me voy a lo que es la necesidad principal, sin irme muy técnico, a lo que sería el uso de la voz, si te doy ciertos detalles, pero que sea de fácil entendimiento, para poder tener esa captación del público, donde si hay una pregunta un tanto más rígida, más técnica, más en específico de que cómo tú identificas por lo menos si tienes un tono de voz grave o un tono de voz menos grave o más agudo. Ok, ya hay otro tipo de técnica. Tú me dices, mira, ¿cómo creo yo entonces un discurso para podcast? ¿Cuál es la fórmula secreta de la Coca-Cola? Y eso es otra cosa. Pero en función a tu pregunta, lo que te puedo invitar a que veas es, primero, defínete tú, que lo podemos ver en planos de comercialización. No te compran el producto, te compran es a ti. Entonces, si tú vas a ser principalmente ese orador, si vas a ser esa persona que va a dar ese mensaje, ocúpate en conocer bien el mensaje y que llegue de forma clara, pero manteniendo tu esencia. Eso es lo que hoy día está en vigencia, ser tú mismo. De esta forma, si hay alguna pregunta relacionada con esto o si completé directamente tu duda, adelante, y si no, para eso estoy. Gracias, Julio. Muy importante eso que acabas de decir. O sea, ser auténticos, ser honestos con nuestra audiencia, creo que es como la clave principal o sea, de todo lo que está pasando. Sí. Antes de ir a las preguntas o intervenciones que tienen nuestro doctor Julio César y nuestro doctor Pedro Amador, quiero ir a Facebook porque aquí hay una pregunta de Cristian Herrera que nos está viendo por Facebook y dice, muchas gracias, Julio, por estos tips geniales. ¿Qué recomendaciones tienes para ser consciente y disminuir el uso de muletillas en nuestras exposiciones? Para mí eso es, Dios mío. Mira, el uso de muletillas, y de hecho con tantos años de experiencia, es normal. A mí todavía se me puede salir ¿qué pasa? Hoy día lo que estamos buscando es ser lo suficientemente orgánicos y auténticos, que es lo que le acabamos de recomendar al señor Ignacio. Cuando tú haces un discurso muy estructurado, se nota falso. O sea, es como los vendedores de estos cuando me llegan como, mira, te voy a ofrecer un nuevo paquete de viaje o tienes la nueva tarjeta de crédito. Ya tú escuchas los primeros 5 segundos, te dice, me quiere vender algo. Y te cierras. En relación a las muletillas, en relación a esa dispersión de ideas, lo que estás viendo es que conoces el tema, pero hay un tema en cuanto a cómo unes esas ideas para que suene de la manera como tú lo quieres comunicar. Entonces, la mejor herramienta que a mí me ha funcionado y que obviamente se ha ido investigando es mucha lectura. A medida que tú vas leyendo, vas ampliando tu vocabulario, entendiendo y comprendiendo cada una de las frases. No es que yo te diga a ti alguna palabra rimbombante simplemente para parecer un poco más interesante. No, es que tú vas ampliando tu vocabulario. Si no conoces alguna palabra en específico de lo que estás leyendo, Don Quijote de la Mancha, El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿cómo tú lo identificas? Y ves en el diccionario cuál es el significado correcto que aplica a esa oración. De esa forma, tú vas a empezar a crear un sistema de coherencia mucho más ávido de comunicación, y a la hora que vas a informar, entretener, educar o inspirar, tu mensaje va a tener menos cantidad de muletillas, porque ya sabes exactamente cómo quieres dar el mensaje. En relación a lo del movimiento de las cuerdas vocales, puede existir el falso concepto de que mientras más hablamos, más informamos. Y no, acabamos de ver cómo en un lapso en específico llega el mensaje de forma contundente sin que suene técnico ni rimbombante.
Entonces, en relación a esa pregunta, esa es mi humilde recomendación. Gracias, Julio, gracias, muy importante. La lectura definitivamente es fundamental. Y cada vez nos vamos dando cuenta más que entre más corto y conciso el mensaje, mucho mejor. Claro. Ángela y yo discutimos mucho sobre ese tema porque ahora hay unas reuniones que se extienden y uno dice 2 horas, Dios mío. Y uno Mira, acá dice, nos vamos al plano principal de no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y no sí, es el factor de cantidad, sino de calidad. calidad, o sea, en 15 minutos, o sea, es que el mismo formato TEDx Talk nos ha enseñado cómo en 15 minutos, en 14 minutos, tú puedes dar un mensaje súper poderoso. No necesitas extenderte tanto, ya yo creo que las conferencias de 1 hora, de 2 horas ya están muy recogiditas, dependiendo de los escenarios, ¿no? Pero bueno, muy Mira, importante. acá me traslado a un escenario que nos puede haber pasado o nos pasa a cada uno de nosotros cuando por el factor de inmediatez, en vez de escribirte por WhatsApp, te envío una nota de voz. Pero ya cuando esa nota de voz supera los 2 minutos, chistosamente puedes decir, ¿me estás enviando un podcast o me quieres preguntar algo? Entonces, Total, Julio. Y gracias a Dios WhatsApp ya sacó esa forma que el uno por uno, ¿cómo acelero la voz? Ajá. el 1.5 para mí fue lo Sí, máximo, eso me salvó como la las vida. Y a ardillitas. veces hay pacientes que me dicen, doctora, una consultica, y una consultica es una nota de voz de 5 minutos, y uno dice, pero, o sea, a ver, te doy mi contacto más bien. Doctor Julio César Ramírez, y luego Pedro Amador, y luego Cristian Ramos. Tocayo, buenas tardes. Tocayo. Sí, yo también soy Julio César, pero bueno, el nombre marca siempre quedó Julio Cardoso. Bueno, para comenzar, tienes un nombre muy influyente. Ajá, somos emperadores. Vale, no, solo quería aportar que indudablemente pues hace rato se vienen haciendo estudios para averiguar si la voz influye pues a la hora de procesar la información y indudablemente pues los experimentos que se han hecho hasta el momento pues muestran que la voz, digamos, transmite información más allá del significado o, mejor dicho, o sí, del léxico de las palabras. Y justamente usando el ejemplo que tú tenías ahorita pues en el WhatsApp, a veces uno le da un significado diferente a algo que alguien escribe y uno queda, y más cuando las personas no utilizan, digamos, los signos de interrogación, de afirmación, puntuación, etcétera, pues uno a veces le da un sentido diferente a que alguien mande una voz y de acuerdo al tono uno sabe el estado de ánimo de esa persona, cómo se lo está diciendo a uno. Entonces, y también, pues lo que decía María Emma, yo quiero que mi libro, pues mira, María Emma, realmente los audiolibros, dependiendo del tono, se quedan mucho más en uno, ¿ves? Porque además lo transportan y dependiendo del tono de la voz, pues lo hacen a uno, digamos, transportarse. Y por último, pues también nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que sin conocerse, a través de una llamada o a través de voz, enamoran a través de la voz, un hombre a una mujer o una mujer también a un hombre, a través del tono de la voz. ¡Ay, qué voz tan hermosa! Entonces, Créeme que me ha pasado. indudablemente el poder de la voz, la sugestión que causa, el impacto que ya está verificado, pues, que va mucho más allá del léxico, es importante. Gran ponencia, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, apoyando lo que estás comentando, Julio. Es así, o sea, vamos con un factor del no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y de forma escrita es cómo lo estás interpretando, pero en relación a cómo tú te sientes en ese momento. Porque yo te puedo colocar un hola y tú puedes pensar que es un hola o es un hola. Entonces, ese factor lo vamos a escuchar a través de la voz. Bajo lo que es el tema de conocimiento, entrenamiento, o estar al día en cuanto a lo que es el uso de la voz con diferentes conferencias, que a Dios gracias he tenido el placer de poder participar y escuchar. Ahorita con algo que se está avisorando, que es la inteligencia artificial. Lo podemos ver con Siri, lo podemos ver con Alexa. O sea, el uso de la voz es algo que va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. Pero hay algo que no pueden emular esos dispositivos de inteligencia artificial y es la emoción. Ahí podemos escuchar un tono plano. Ok, Alexa, quiero escuchar Rolling Stones. Rolling Stones sonando en este momento por Spotify Music. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como seres humanos, tenemos la esencia de cómo darle intención y emoción a ese mensaje. Y eso es algo que va a ser insustituible.
Puede que en algún momento se quiera acercar, porque si los desarrollos digitales cada vez van en mayor crecimiento, pero nuestra esencia de que si estamos tristes, si estamos alegres, es parte de los ejercicios. Bueno, ¿cómo tú lees un texto en distintas emociones? Hagan el ejercicio, lee el titular de la prensa. Ah, bueno, no sé, Colombia quedó campeón en el Mundial de Fútbol Qatar. Dilo molesto, Colombia quedó campeón en el Mundial de Fútbol de Qatar. No transmite lo mismo. Entonces empiezas tú a ir haciendo esos ejercicios y es lo que te va a ir atrapando o simplemente te va a desenganchar de eso que estás observando. Pero sí es muy importante dar a entender con coherencia el mensaje. Ya para cerrar la intervención y continuar con la sesión de preguntas y respuestas, yo hago mucha comparación, bueno, todos los que estamos acá creo que en algún momento vimos ese cambio de lo que llamo lo análogo digital y ese cambio ya de las primeras salas de internet, donde en Latinoamérica principalmente existía algo que se llamó Latin Chat. Entonces tú decías, ¿cómo yo a través del chat puedo empezar a conversar con personas de cualquier parte del mundo? Y empiezo a conectar con el que está en España, con el que está en Perú, con el que está en Argentina. Me siento ya que estoy ampliando mi comunidad de networking. Eso fue un éxito hace 20 años atrás de forma escrita. Como hoy día, a través de plataformas como Clubhouse, estás copiando ese modelo, pero volviendo a través de la conexión con la voz, porque los medios de comunicación o medios sociales en ocasiones nos incomunican. O sea, tú estás en un restaurante y estás viendo el teléfono y tienes a tu papá, a tu mamá, a tu novia, a tus amigos enfrente, pero tú estás viendo el teléfono. Entonces, ¿para qué te estás reuniendo? Y ves el chiste de algunos restaurantes, no tenemos wifi, aquí se vale que conversen entre ustedes. Ese era el mensaje. Muchas gracias. Así es, totalmente. Gracias, doctor Julio César, y gracias, Julio, por tu intervención y por tu respuesta. Muy bien, señores, estamos a 5 minutos de cerrar, entonces vamos a hacer las intervenciones cortas y concisas, por favor. Pedro Amador, abre tu micrófono. Sigue Cristian y luego Iván Darío. Bien. Julio, un saludo muy fuerte. Hola, Pedro. No te escucho, se muteó el mic. Espérate que te muteaste. Julio, excelente conversación, te felicito, chamo, muy bien, excepto por lo de Colombia gana el Qatar, que no tienes mucha idea. Por lo demás, solo hacerte una pregunta. Me quedo con lo del café, ahora voy a invertir la pregunta. ¿Qué recomiendas beber, tomar antes de dar una buena charla? Mira, como dicen acá en México, agua al tiempo o agua a temperatura ambiente, como lo conocemos en Venezuela. Entonces, agua no fría, no caliente, simplemente agua para hidratarte, sería lo ideal y de esa forma estás lubricando tus cuerdas vocales, estás hidratando tu cuerpo, no tomarle en exceso, porque si te tomas 1 litro de agua antes de empezar una conferencia, vas a sentir entonces que estás muy lleno y el sistema de ejercicio de respiración no va a ser tan efectivo como que si tomas una cantidad, no sé, 750, medio litro de agua. En sorbos cortos sería lo recomendable. Gracias, Julio. Súper buena tu pregunta, Pedro, muchas gracias, porque yo tomo mucho café, inclusive dictando la conferencia tomo café y me hiciste caer en cuenta que no es lo adecuado. Muchas gracias. Cristian Ramos, nuestro hermosísimo Cristian Ramos, luego nuestro otro hermosísimo Iván Darío. Gracias, María Emma. Y Julio, excelente la ponencia, mil y mil gracias. Yo me adelanté un poquito, te busqué en internet, por ahí ya te ubiqué en LinkedIn, los invito a todos a ubicarlo y escuché un demo. Wow, este hombre es un maestro que les invito a todos a seguirlo en LinkedIn como tal. Muchas gracias. Mi pregunta venía en línea con lo de Pedro, se me adelantó Pedro levantando la mano, bien, pero vamos a complementarla, bien, ya me queda claro lo de la temperatura, efectivamente, a sorbos y a temperatura ambiente, digamos, lo estamos haciendo bien. En los casos en que falla ya la voz, bien, es decir, y falla generalmente porque no tuvimos un correcto manejo de ella, eso está muy claro, o inclusive con lo que estamos comunicando, o inclusive lo que estamos callando, si ya es algo de lo psicosomático. Sí, es correcto. Pero para recuperar, bien, yo tengo, para mí lo mejor es el silencio. El silencio nos permite recuperar. Pero hay alguna ayuda, miel, gárgaras, no lo sé, en algún momento, y perdón un momentico, Julio, les cierro aquí para el Cigala. El artista, el Cigala, ¿sí? Estuvo en la ciudad de Cali y me contactaron a mí
para ayudarlo porque él estaba disfónico, ¿sí? Ya iba a pasar a una afonía, es decir, a quedarse sin voz si tenía un concierto. Y finalmente lo que él estaba buscando era alguien que utilizara la acupuntura. Bien, entonces yo no lo pude ayudar, sin embargo lo direccioné a una persona mediante acupuntura. Pero desde tu experiencia, ¿cuál sería ese tip más allá del silencio? Mil gracias. Mira, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, y qué buena pregunta. Imaginemos de que hoy nosotros tenemos algún tipo de disfonía y mañana tenemos que hacer una presentación obligada. ¿Cuál sería ese tips inmediato? Bueno, en principio el descanso, que va acompañado con el silencio. Y como medicina natural tienes varios elementos. La miel, acompañado con limón, sin calentar, simplemente una cucharada de miel con limón, no en exceso. Y otro que te puede ayudar muchísimo son los caramelos de jengibre. El jengibre te va a ayudar a, de alguna u otra forma, disipar un poco de ese daño o esa inflamación que puedas estar teniendo en las cuerdas vocales. La miel con el limón te va a sanar un poco si hay algún factor de irritación y si tienes alguna infección. Y si quieres complementarlo con algún tipo de gárgaras, como estás comentando, te invito a que se realicen gárgaras de miel de bicarbonato con limón en porciones cortas, pero eso te va a ayudar a mantener un buen cuidado o mantenimiento de tu voz. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Y qué pregunta tan interesante, Cristian. Gracias tú siempre con tus aportes. Mi otro hermosísimo Iván Darío Saldarriaga, abra su micrófono, por favor. Bueno, Julio, muchas gracias, hombre. Oh, gracias, Iván. No, quería preguntarte una cuestioncita, sobre todo para los profesores que dictamos clases seguido y 4 horas seguidas, ¿qué recomiendas? Porque eso realmente es pesado. Trabajar las 4 horas, claro que no habla uno todo el tiempo, pero sí de las 4 puede estar hablando 3. Sí. Pues uno hace procesos de preguntas para suavizar un poquito, para que ellos intervengan, pero de todas maneras uno termina con la voz hundida. Ok. Sí, dentro de lo que usted está comentando, amigo Iván, es bien importante primero que hagas conciencia del uso de la respiración. Al tener una respiración correcta, vas a tener las pausas de forma correcta. Seguido a ello, a tener conscientemente la forma de cómo proyectar sin gritar. Hidratar cada cierto tiempo, cada 15 minutos, cada 30 minutos, hidratar, o sea, constantemente tener agua para que puedas lubricar las cuerdas vocales y esa estancia en cuanto a clase, conferencia o ponencia o lo que represente la profesión que usted dirige el día de hoy, simplemente no sea algo cansado para que de acá a 1 año o 2 años diga, oye, tengo mis cuerdas vocales maltratadas. Sencillo, respiración. ¿Cómo entonces evitar gritar, sino simplemente proyectar y tener una lubricación correcta, acompañado con un cuarto tips, que es el descanso, como lo vimos en la ponencia, por lo menos entre 6 a 8 horas. Eso le va a ayudar bastante. Gracias, Julio. Muy amable, hombre. Muchas gracias. Hermoso. Un abrazo, Iván Darío, gracias. Ignacio, abre tu micrófono. ¿Tenías la mano levantada otra vez o fue la que hiciste ahorita, la intervención de ahorita? Ah, ok, ya, perfecto. Okay. Bueno, señores, muchísimas gracias. Creo que hemos terminado con todo lo... No, sí. Ignacio sí quería decir algo. Creo que Oye, Julio, quiere decir algo. Sí, esta es una última pregunta muy divertida. Dígalo. Si quieres, no la contestes. Okay. Fíjate, de todos los países de América Latina, que somos variados, hablamos diferente y todo, ¿cuál tú crees que usa mejor su voz en su entonación? Ok, bueno, fíjate, es una pregunta bien interesante porque vamos en función a ritmo y velocidad versus la parte comercial. Hoy día, en cuanto a lo que es la industria del doblaje, México ha tenido como que mucho protagonismo, mucha presencia en este rubro. En algún momento lo fue Venezuela, en el caso del año 90, mediados de los 90. Con todo este factor de éxodo, México ha ganado mucho territorio, pero es porque es el acento latinoamericano o el acento en español
que tiene menos modismos y pronuncia cada una de las palabras. O sea, si nosotros como venezolanos, lo puede decir por lo menos la doctora Edith, nosotros decimos nosotros como venezolano, o sea, no dices venezolanos. Uno dice cuál es el problema, no cuál es el problema. O sea, te comes la B, porque ya es parte del acento. En cada uno de los países donde ustedes se encuentran, podrán notar ese tipo de gentilicio de lo que es propio del acento del país, sin contar el de las diferentes regiones. Porque acá en México, el de la Ciudad de México habla muy diferente al poblano, que es donde estoy, y muy diferente al que está en el norte, hacia Monterrey. Entonces dice, bueno, yo tengo un acento mucho más regio. Pero cuando te quieres empezar a educar para poder comunicar de una forma de lo que se le conoce hoy como acento neutro, el país que tiene actualmente mayor desarrollo en esa educación es México. Paradójicamente, por eso también es que me vine para acá por un tiempo. Entonces, muchas gracias, Ignacio. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Gracias, Ignacio, por tu pregunta. Por aquí nos están diciendo, la vida, una misión, nos dice muy interesante. Muchas gracias por este gran tema y aportes. Cristian en Facebook te dice que gracias por responder su pregunta. Bueno, Laurita Baccarini, que se encuentra con nosotros conectada también por Facebook. Un abrazo fuerte a todas las personas que nos escucharon y a quienes nos van a ver en diferido. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en la sala. Julio, excelente tema, gran aporte a nuestra comunidad Happynar, muchísimas gracias. Ya voy a ir a escuchar lo que dijo Cristian, que ya nos mandó por acá ya nos mandó el link, entonces qué rico, ahí vamos a escucharlo y a seguirte en LinkedIn y en todas las redes sociales, porque juntos llegamos más lejos. Ojalá pueda formarme contigo en algún momento para poder volver mis libros audiolibros. Un abrazo fuerte. Sí. Dios te bendiga, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas en sala. Doctora Kohler. No sé, Iván creo que levantó de nuevo la manito, Iván. Sí. Ay, no te vi, Iván, discúlpame. No te preocupes, María Emma, aquí estamos. No, quería confirmarle a Julio que las mujeres hablan más porque tienen que repetirnos 2 veces las cosas a nosotros. Claro, porque ustedes no entienden. Dios mío. Bueno, esta tarde yo voy a intentar cerrar de la manera más protocolaria posible. Porque además por acá nos dice Janet, gracias Janet también por estar, qué lindo que nos estás acompañando. En Puebla hablamos cantadito. Nosotros gracias Janet. En Antioquia también hablamos muy cantadito. Gracias Cristian por traernos acá el link de Julio, vamos a mirarlo. Por supuesto, porque hay que seguir aprendiendo de los profesionales como tú. Julio, agradecerte que hayas estado en este viernes de neurociencia. Siento que el mundo es cíclico y que lo que hace 40, 50, 60 años escuchaban nuestros padres, que eran las famosas radionovelas, y todo el manejo de la voz que estos actores tenían que tener, más allá de la presencia en escena, era un manejo de voz impecable, pues vuelve ahora. Aparece ahora con los podcasts, aparece ahora con los audiolibros, aparece ahora, de hecho, con Clubhouse, porque no es solamente entrar a una plataforma de estas donde la voz es tu único medio de atracción, es como tienes que también educar ese canal de comunicación que tú tienes. Es decir, como cuando estamos acá que tú preparas muy bien unas diapositivas, igual ocurriría en Clubhouse, tú tienes que prepararte para que tu voz sea, y por supuesto el mensaje, sean los protagonistas. Pero como tú no recuerdas lo que te dicen, sino lo que te hicieron sentir, mucho de eso se da a través de la voz. Yo tengo que mejorar muchísimo en velocidad y ritmo. Así que ahí tengo que seguramente también tomar algunas lecciones. Tengo un acento bastante fuerte, o sea, tengo un tono de voz bastante fuerte y las muletillas que no me faltan. Son mis amigas. Entonces, qué bueno no darse cuenta de esto para poder seguirse puliendo y seguir mejorando. E indudablemente este tema, como lo decía María Emma en la presentación, lo quisimos traer porque todos los que estamos acá como parte de la comunidad de expertos Happynar y de la comunidad Happynar trabajamos con la voz. Lo que pasa es que a veces no le damos el espacio y la importancia que amerita. Y por eso quisimos traer una sola sesión con Julio para que desde su expertise nos compartiera todo lo que todas sus recomendaciones que han sido bien valiosas. Bueno, Julio, decirte que aquí tienes una comunidad de expertos, eres siempre bienvenido a esta tu Muchísimas casa. Gracias. Nos reunimos como si estuviéramos en una sala tomándonos un agüita, no tinto,
agua para poder refrescarnos. Gracias, Cristian, muy bien. Y por eso se hace tan dinámico también este espacio. Bueno, aquí sigues con nosotros. Básicamente es darte la bienvenida también a esta familia de Happiness. Y sé que seguramente algunas personas van a conectar contigo, van a buscarte en tus diferentes redes sociales para que aprendamos de personas expertas y no pasemos por alto un tema tan importante como es el manejo de la voz. La voz también hay que educarla. Como educamos en nuestra mente hacia tantos temas, la voz también necesita educación, que la consintamos, que la queramos, que estemos ahí pendientes de ella con todos estos ejercicios que Julio nos ha recomendado. Y en 8 días, Julio, además te invitamos para que sigas acá con nosotros. En 8 días vamos a estar con el Viernes de Neurociencia número 58, María Emma, ¿cierto? 58. Y vamos a tener a una persona que es de la comunidad de Happiness, Verónica Fernández, doctora en ciencias, y nos va a hablar de neurociencia y estrés. Así que seguramente va a ser un tema también muy importante, muy transversal, porque, por Dios, ¿quién no lo hemos padecido? Entonces, en 8 días los esperamos, 1 hora antes. Como siempre, estamos cada viernes, Julio, y a todos los demás que nos están acompañando, gracias por estar acá. Decirles que también estamos en el mes del perdón. Cada día, seguramente si están en los grupos de WhatsApp, están recibiendo una imagen relacionada con el tema del perdón. Y vamos a hacer un evento del 24, 25 y 26 de septiembre llamado 15 razones para perdonar. Qué rico que nos puedan acompañar, qué rico que compartan ese contenido con quien le pueda interesar, con quien lo pueda estar necesitando. El perdón es el mayor regalo que nos podemos y nos debemos dar. María Emma, no sé si puede, bueno, por www.happiness.com se inscriben y allí para que reserven su cupo. Y también seguimos con Clubhouse, porque la primera vez que nos conocimos con Julio fue precisamente allí en Clubhouse. Ya vimos nuestro propio club llamado Happiness. Tenemos una programación lindísima donde están participando varias personas. Cristian ha estado muy activo. Gracias, Cristian, por estar siempre ahí pendiente de nosotros. Está Laura Ramos, está Diana y Oscar desde Mide la Felicidad, Laurita Baccarini, que nos está escuchando acá desde Facebook. Y esta noche vamos a estar con María Emma, que creó su club todos los viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia, México, invitados todos, y a las 7 de la noche, donde yo me encuentro acá en la Florida. Vamos a hablar del tema del autoperdón. Esto es fundamental. ¿Cuántas heridas hemos traído también en nuestra vida? Entonces, qué lindo que nos puedan acompañar esta noche. No sé, María Emma, si se me queda algo adicional de invitaciones para nuestra gran comunidad de Happiness. Así está perfecto, Ángela. Todos los miércoles también estamos haciendo unos en vivos a través de Instagram. Este miércoles hablamos del perdón a papá. Está guardado en mi IGTV, en mi Instagram como un IGTV. También fue muy valioso y bueno, fue de muchísima aceptación. Dentro de 8 días, el próximo miércoles, vamos a trabajar el perdón a la mamá. Luego vamos a trabajar el otro miércoles que sigue, el perdón en la pareja. Y terminamos el 29 de septiembre con un webinar sobre las 5 heridas de la infancia. Tenemos mucha información gratuita para que nos ayuden a compartir, porque podemos llegar a los corazones de muchas personas que hoy necesitan elaborar sus procesos de perdón en sus vidas. Muchísimas gracias. Estamos en el mes del perdón, entonces a perdonarnos y amarnos muchísimo, y recordemos sonreír. Sonreír. Gracias, Julio, Edith, Cristian. Muchísimas gracias. Ignacio, Pedro, Heriberto, Janel Lucero, Gloria María, Gloria, Herminia, que estuvo hace 8 días con nosotros, y a Monicelia. Gracias por estar acá, todas las personas desde Facebook también, y a los que nos van a ver en diferido, gracias. Recordemos que todos los videos de Viernes de Neurociencia los pueden ver en nuestro blog en Happiness. Allí están todos para que los vean las veces que lo requieran. Gracias y buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, adiós. Chao, chao. Un placer. Chao. Gracias.